Gracias, Cristina. Gracias, Taudapac. ¿Cómo comenzamos? Mejor que en Eurovisión, ¿eh? Y menos polémico. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del premio FAE de Oro 2025. Gracias por acompañarnos aquí físicamente en este foro en evolución y por descontado lo propio decir a los espectadores, ciudadanos que están viéndonos a través de la 8 Burgos de Castilla y León Televisión. También agradecer la confianza que han depositado en nosotros Caja Viva, Caja Rural, Feni Energía y Volvo. Ellos son nuestros patrocinadores. Y como es habitual, la primera persona en subirse a este escenario, el más temido, el anfitrión, el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos allá. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la gala del FAE de Oro 2025. Es un honor recibiros un año más en este acto tan especial. Permitidme que, por una cuestión de agilidad, no mencione uno a uno todos los representantes institucionales que hoy nos acompañan, son muchos, afortunadamente, y enumerarlos haría demasiado extenso este inicio. A todos, gracias por vuestra presencia y por el respaldo constante al tejido empresarial de Burgos. Quiero hacer, no obstante, una mención especial a dos personas que nos acompañan por primera vez en esta gala. La nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la presidenta de la Audiencia Provincial de Burgos, con lo cual que acaban de ser pues elegidas recientemente. Así que bienvenidas y enhorabuena por vuestros recientes nombramientos. Y es un privilegio contar con vosotras esta noche. Extiendo también un saludo muy especial a los representantes del ámbito empresarial, con especial gratitud hacia Antonio Garamendi, Santiago Aparicio y Ángela de Miguel, a quien felicito por su reciente elección como presidenta de CEPIME. Es un orgullo que sea una empresaria de Castilla y León y compañera de ejecutiva de CEOCIL, antiguo CECALE, quien liderará la defensa de nuestras pymes a nivel nacional. Con lo cual, de nuevo, enhorabuena por esa elección, Ángela. Y, por supuesto, así me gusta. Y, por supuesto, a todos los empresarios burgaleses, premiados, directivos, colaboradores y amigos, gracias por estar hoy y por seguir construyendo día a día el presente y el futuro de esta tierra. Es un honor para mí reconocer con el FAE de Oro a Julián y Fernando de Santiago Díaz Güemes y a Fernando de Santiago Arteche, así como distinguir a Javier Dueñas Gil como mejor directivo del año. A través de ellos, hoy celebramos los valores que definen el tejido empresarial burgalés y reafirmamos, junto a toda la sociedad, nuestro compromiso con el desarrollo, el progreso y el futuro de nuestra tierra. Hoy queremos rendir homenaje a quienes representan con su trayectoria los valores que defendemos: compromiso, responsabilidad, esfuerzo, valentía y visión. A los empresarios que, frente a las adversidades, no se resignan, sino que perseveran, que no claudican ante las dificultades del entorno, sino que se transforman el desafío en oportunidad. Ellos son ejemplo de cómo el liderazgo basado en principios, la empresa bien entendida y el trabajo constante siguen siendo el motor más poderoso del progreso y la cohesión social. Y es precisamente este contexto el que condiciona tantas veces su labor y limita su potencial, el que queremos compartir a continuación. Les invitamos ahora a ver un vídeo que recoge de forma simpática, pero muy clara, la realidad que enfrentan no solo nuestros empresarios, sino también el conjunto de ciudadanos de Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas de nuestro país. Una realidad que exige reflexión, pero sobre todo acción, porque no podemos permitir que la desigualdad territorial condene al olvido a quienes cada día trabajan, emprenden y construyen futuro desde Burgos y desde Castilla y León. Así que vamos a mostrar ese vídeo. Buenas noches y bienvenidos
a una nueva edición de Desafío Autonómico. El evento en el que siempre ganan los mismos. Hoy podrán demostrar su estrategia, fuerza, velocidad y resistencia para llegar a lo más alto. Aunque eso no sirva para nada. Solo los más enchufados podrán subirse al podium. ¡Que comience la competición! Primera prueba. Velocidad, explosividad y algún que otro contratiempo. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Uy! Parece que alguien ha tenido muchas cargas fiscales. ¡Ánimo! Esto solo es el calentamiento. Hora de los fondos europeos, porque todo campeón necesita un buen empujoncito. Vaya, qué inoportuno. Se ve que el barril tenía fondos limitados. Una prueba de músculo autonómico. Cada comunidad con sus recursos, sin trampa ni cartón. Unos tiran de recursos propios y otros de inversiones. Lo importante es poder subir. Y ahora sí que sí, la gran batalla de las cachiporras. Y no importan ni presupuestos ni privilegios, solo igualdad de condiciones. O casi. ¡Qué impactante final! ¡Qué lucha más simbólica! Porque en este juego unos buenos contactos pueden ser muy relevantes. Y llegamos a la última prueba. Aquí es donde se mide la fuerza, o la que pese menos. ¡Qué entrega! ¡Qué pasión! Aunque no todos cargamos con lo mismo, ¿verdad? Y, como siempre, nuestros brillantes ganadores. ¡Madrid! ¡País Vasco! ¡Y Cataluña! Os esperamos en la próxima edición de Desafío Autonómico. Y recordad que el esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, acabamos de ver un vídeo que con una dosis de humor y una creatividad resume muy bien lo que significa ser empresario en Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas españolas. Una carrera en la que no todos arrancamos desde la misma línea de salida. Una competición en la que algunos parten con viento a favor, mientras que otros, como nosotros, empujamos contracorriente, con cuestas que no aparecen en los reglamentos, con reglas que se nos imponen, pero que otros territorios negocian. Porque mientras algunos disfrutan de regímenes fiscales propios, de infraestructuras bien pensadas, de apoyo político constante y de una narrativa que les refuerza, aquí en Castilla y León seguimos haciendo empresa con lo que tenemos. Esfuerzo, responsabilidad, compromiso con el territorio y una capacidad de sacrificio que ya quisieran muchos. Esta tierra es rica. Esta tierra rica en recursos, en talento y en valores no siempre ha recibido el mismo trato que otras regiones de España. Y lo decimos sin victimismo, pero también sin complejos, porque si algo hemos aprendido de todos estos años es que no podemos permitirnos callar cuando lo que está en juego es la competitividad de nuestras empresas y con ello el futuro de nuestros jóvenes. No pedimos privilegios,
Castilla y León no quiere privilegios. Burgos no pide privilegios. Lo que queremos es justicia, equidad y condiciones adecuadas para crecer en igualdad de oportunidades. Queremos una fiscalidad razonable, una administración ágil, seguridad jurídica, infraestructuras modernas y, sobre todo, políticas que comprendan algo esencial. Sin empresa no hay empleo y sin empleo no hay futuro. Permitidme hacer aquí una reflexión sobre algo que muchas veces evitamos decir en voz alta, que son las ventajas que disfrutan algunas comunidades autónomas gracias a regímenes fiscales diferenciados, como el concierto económico del País Vasco y Navarra. Estos territorios cuentan con recaudación y gestión propia de impuestos, lo que les permite adaptar su fiscalidad a sus necesidades, autonomía normativa para legislar sobre la mayoría de sus tributos, una financiación per cápita muy superior a la media nacional, mayor capacidad de gasto social e inversión por habitante y una flexibilidad especial para sortear crisis económicas. Además, sus ciudadanos reciben las mismas prestaciones del Sistema Nacional de Seguridad Social sin que sus gobiernos asuman el coste ni el déficit de este sistema. Esto les permite disfrutar de mayores recursos para servicios públicos o aplicar menor presión fiscal al tiempo que el Estado central asume los déficits estructurales. No ponemos esto sobre la mesa para confrontar comunidades autónomas, sino para defender una España de ciudadanos, donde el protagonismo sea el de las personas y no de los territorios, donde la igualdad y la libertad individual sean los pilares de la democracia. Reclamamos equidad, que no haya comunidades de primera y de segunda, que podamos competir en condiciones justas, que las empresas de Burgos tengan las mismas oportunidades para crecer, innovar, crear empleo y generar riqueza. Porque sabemos que el verdadero progreso no viene de repartir ventajas a unos pocos, sino de construir un país donde todos podamos avanzar al mismo ritmo, con el esfuerzo común de nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestra sociedad. El vídeo que acabamos de ver y mis propias palabras ponen de manifiesto que, además de una gala, de un acto de reconocimiento, la celebración de nuestro FAE de Oro es también un acto de reivindicación. Hoy celebramos eso, el mérito de quienes no se rinden, el ejemplo de quienes, en un contexto a veces hostil, no solo sobreviven, sino que lideran. Y los empresarios burgaleses lideramos, vaya que sí lideramos. Somos líderes en el sector de la industria auxiliar del automóvil, como firmas como Grupo Antolín, Gestamp, Benteler, por citar solo algunas de ellas. Somos líderes en aeronáutica, con el Grupo Aciturri. Somos líderes en industria agroalimentaria y, como ejemplo de ello, hoy está muy bien representada con el premio al mejor directivo y la firma Campofrío. Somos líderes en industria química y de farmacéutica, como L'Oréal, Adiseo, Glaso, Bridgestone, Michelin. Por ejemplo, somos líderes de la industria de la madera, como compañías como Kronospan, y también lo somos en tecnología de altas presiones, como es el caso de la firma Hyperbarid. Podría seguir citando empresas toda la noche. Pero este liderazgo que tenemos no solo nos ha venido dado, nos lo hemos trabajado. Las empresas de Burgos y Castilla y León se lo han ganado mejorando su gestión, impulsando su competitividad, cultivando el talento, y lo han hecho en una competición en la que, como bien apuntaba el vídeo que hemos visto, han tenido que participar en muchas ocasiones con desventaja frente a competidores de otros territorios beneficiados por decisiones políticas. Hablamos de intercambio de apoyos en el Congreso de los Diputados a cambio de infraestructuras, de votos que a menudo se utilizan para aprobar medidas antiempresariales, de competencias traspasadas a unos pocos o incluso de condiciones de deuda negociadas al margen del interés general. Por ejemplo, el modelo de condonación de deuda que plantea aplicar el Gobierno central supondría perdonar a Cataluña 17.104 millones de euros, lo que representa 2.106 euros por habitante catalán, mientras que en Castilla y León esa condonación sería de 3.643 millones, es decir, 1.519 euros por habitante. Pero, como bien sabemos, lo llaman condonación de deuda, pero en realidad es el traspaso de la deuda a otros territorios de la nación, porque lo que sucederá, según los cálculos basados en la metodología del propio Ministerio de Hacienda, es que cada ciudadano de Castilla y León
se le condonarán teóricamente 1.519 euros, pero la deuda per cápita que debe asumir tras la operación es de 1.892 euros. Esto significa que, al final, cada ciudadano castellano y leonés pagará 523 euros más que antes de la condonación. En contraste, cada ciudadano catalán se beneficiará netamente con 392 euros. Por ello, exigimos una distribución justa de los recursos, una política que nos incluya y que garantice nuestro desarrollo con dignidad. Como otros territorios del mapa político, queremos ser parte activa de las decisiones que afectan nuestro presente y nuestro porvenir. No somos una carga para el Estado, somos su motor. No somos una estadística en los márgenes, somos el corazón de este país llamado España. Y respecto a otros territorios, desde Castilla y León queremos, parafraseando a Felipe VI, darnos la mano, no la espalda. Permítame recordarles que España no es solo un territorio ni un mercado. España es, ante todo, un Estado social y democrático de derecho, como proclama solemnemente el artículo 1 de nuestra Constitución. No es una frase vacía, no lo fue en 1978 cuando se redactó con el esfuerzo de todos, quienes defendían la libertad, quienes buscaban la justicia, quienes abrazaban el pluralismo político, quienes sabían que solo desde el consenso se podía construir una nación democrática. Decía Cervantes, a través del Quijote, que la libertad es uno de los más preciosos dones que los cielos han dado al hombre y que por ella, al igual que por la honra, bien merece arriesgarse la vida, porque sin libertad nada tiene verdadero valor. Hoy, más de 4 siglos después, esas palabras siguen teniendo una vigencia inquietante. Vivimos tiempos en los que la libertad, en su sentido más profundo, comienza a ser cuestionada por quienes desde posiciones de poder buscan acotar el pensamiento crítico, imponer un único relato y condicionar la educación de nuestros hijos, no para formar ciudadanos libres, sino para moldear mentes sumisas. Se pretende decidir por nosotros qué deben aprender, en qué lengua hacerlo e incluso qué parte de la historia deben contarse o inventarse. Y lo más preocupante, se sustituye el derecho a pensar por la obligación de pensar como se espera que pensemos. También asistimos con preocupación al intento de controlar a los medios que se atreven a ejercer su papel con independencia, aquellos que, cumpliendo su función social, cuestionan, analizan y denuncian. Ya lo dijo Suetonio hace más de 2000 años. En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Nos alarma escuchar afirmaciones que desdibujan principios elementales como que los hijos no pertenecen a los padres o que el dinero público no es de nadie. Y es que cuando el poder deja de entenderse como un instrumento al servicio del bien común y empieza a erigirse como fin en sí mismo, los valores democráticos entran en peligro. Y no es cierto que el poder corrompa, es que hay políticos que corrompen el poder. Desde FAE creemos firmemente que una sociedad que sacrifica la libertad en aras de una mal entendida igualdad acabará perdiendo ambas. Pero una sociedad que sitúa la libertad como pilar esencial podrá construir sobre ella una igualdad real y sólida, que nazca del respeto, del mérito, del esfuerzo y no de la imposición. Por eso, hoy más que nunca, desde aquí, desde este foro de empresarios comprometidos con el futuro de nuestro país, reclamamos respeto. Respeto a las reglas, respeto a las instituciones, respeto a los ciudadanos, porque sin Constitución no hay democracia y sin democracia no hay libertad ni prosperidad. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro de nuestra economía y del tejido empresarial de nuestro país. Durante los últimos años, los empresarios y emprendedores estamos siendo blanco de un sinfín de políticas erróneas impulsadas desde la Administración central, la cual, en lugar de favorecer el crecimiento y la inversión, implementa medidas que asfixian a quienes generan empleo y riqueza en España. Y a esto se suma la última medida aprobada hace apenas una semana por el Consejo de Ministros, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Denota un desconocimiento absoluto de la realidad económica española. Todo no puede ir contra el creador de empleo productivo que financia lo público y que arriesga su patrimonio. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Trabajo
que ha hecho saltar por los aires la confianza de las organizaciones empresariales en el diálogo social, porque se ha optado, haciendo oídos sordos a las partes empresariales que pedían tiempo, adaptación y flexibilidad para ajustarla a las particularidades de cada convenio colectivo. Porque no se trata de estar a favor o en contra de reducir horas, sino de hacerlo con responsabilidad, permitiendo que los negociadores sectoriales continúen pactando salarios y horas anuales trabajadas como se venía haciendo hasta ahora, con visión realista y atendiendo las necesidades de cada sector. Los datos son claros. Según BVA Research, esta reducción de jornada podría provocar una caída de empleo de aproximadamente un 1% en España, porque muchas empresas no podrán absorber el ajuste de horas sin recortar plantilla, especialmente en sectores donde los costes laborales son el principal gasto. El coste total para las empresas españolas se estima alrededor de 24.000 millones de euros anuales. El sector turístico, la reducción le supondrá dejar de trabajar 5,7 millones de horas semanales, casi 300 millones anuales, con un coste extra de 2.350 millones de euros solo en las empresas turísticas. Para el comercio minorista, el coste anual rondará los 3.866 millones de euros. En sectores esenciales como sanidad o servicios, el impacto adicional podría situarse en torno a los 1.270 millones de euros, en donde se dejarán de trabajar unos 170 millones de horas. Con unos 12,5 millones de asalariados afectados por la reducción, se dejarán de trabajar aproximadamente 1.350 millones de horas al año en total. A nivel individual, contando también la subida del salario mínimo interprofesional, el sobrecoste será de unos 5.300 euros más al año para una microempresa y unos 3.000 euros por trabajador para las empresas en general. Estas no son cifras abstractas, son puestos de trabajo, son proyectos de inversión, son oportunidades de crecimiento que están en riesgo. La inestabilidad legislativa y las políticas intervencionistas, como la subida del salario mínimo interprofesional, que si bien son bien intencionadas, tienen efectos negativos en la competitividad de las empresas y en la creación de empleo. Lejos de impulsar el mercado de trabajo, contribuyen a la precarización de las condiciones laborales y dificultan la adaptación de las empresas a las realidades internacionales. Desde aquí pedimos a nuestros responsables políticos que cambien el rumbo, que promuevan políticas fiscales favorables a la inversión y que impulsen la creación de empleo, que avancen en la flexibilización del mercado laboral y que eliminen la burocracia innecesaria que asfixia a las empresas. Los empresarios necesitamos un entorno estable, predecible y favorable a la creación de valor, no un marco de incertidumbre en el que se nos obliga a tomar decisiones arriesgadas y costosas. Necesitamos políticos que nos escuchen y respeten las preocupaciones de los empresarios, que promuevan políticas de apoyo a la inversión y que trabajen incansablemente por un Burgos, por una Castilla y León y por una España más próspera. El intervencionismo gubernamental que vivimos hoy en España ha convertido a nuestras empresas, especialmente a las pequeñas, en verdaderos rehenes de la sobreregulación. Mientras la Administración pública es incapaz de garantizar siquiera que sus propios empleados asistan y cumplan su jornada laboral, no voy a dar nombres, el empresario privado se le exige un control horario rígido y asfixiante, no para mejorar productividad ni resultados, sino para limitar la posibilidad de horas extraordinarias. Eso sí, esos mismos trabajadores fuera de su horario pueden pluriemplearse e incluso en nuestros competidores. Permítanme darles algunos datos que retratan esta situación. España tiene la tercera productividad más baja comparada con sus homólogas europeas. El tamaño condiciona la productividad. Nuestras microempresas son 3 veces menos productivas que las grandes y pagan de media un 26% menos en salarios, lo que les relega en el mercado laboral. Registramos el quinto tipo de cotizaciones sociales más alto de Europa, solo superado por Francia, Holanda, Eslovaquia y República Checa. Pero en estos países la carga se reparte más equitativamente con el trabajador. En 2025 el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos proyecta recaudar 12.000 millones de euros, un aumento de 600 millones respecto al año anterior, gracias a cuotas progresivas que oscilan entre los 200 y 590 euros mensuales según ingresos declarados. En 2024, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social alcanzaron los 165.000 millones de euros, un 7,2 más que en 2023.
11.174 millones de nada. A esto hay que añadir los 3.711 millones del MEI, el famoso mecanismo de equidad intergeneracional que inventaron hace un año. En 2024, la recaudación por impuestos en España alcanzó un récord de 300.000 millones de euros. Solo el IRPF representó el 44,2%, es decir, 132.600 millones. ¿Saben cuánto ha recaudado de más el Gobierno por negarse a deflactar el IRPF? Más de 11.000 millones de euros, justo o muy parecido a la cifra que España necesita para llegar al 2% en defensa. Desde 2018 estamos viviendo una auténtica ofensiva fiscal. 93 subidas de impuestos y cotizaciones, con un impacto acumulado cercano a los 42.000 millones de euros entre 2019 y 2023, unos 2.200 euros por hogar. 85.000 millones más de recaudación anual que en 2018, un aumento del 40%. El IRPF ha crecido un 55% con 43.232 millones más recaudados, no porque haya más riqueza, sino porque se han mantenido los tramos fiscales pese a la inflación, empujando a millones de ciudadanos a tipos superiores sin ganar poder adquisitivo real. Las cotizaciones sociales han subido un 43,5%, incluso por encima del gasto en pensiones. El impuesto de sociedades ha endurecido su carga y los impuestos patrimoniales y municipales han tenido al menos 35 subidas. Hasta el IVA de las bebidas azucaradas ha pasado del 10 al 21%. Las llamadas subidas encubiertas por inflación suman 27.100 millones de euros adicionales que castigan sobre todo a las rentas medias y bajas. En conjunto, la presión fiscal ha escalado al 38% del PIB, cuando en 1995 era el 32%. Y lo más grave, 2 de cada 3 euros adicionales recaudados desde 2018 provienen directamente de los hogares, no de las grandes corporaciones. En 2025 ya llevamos 12 nuevas subidas afectando a ámbitos como el IVA de alimentos y de electricidad, el IRPF, tasas municipales y deducciones fiscales. Nos encontramos ante un modelo económico donde el intervencionismo y la voracidad recaudatoria ahogan la capacidad de crecer, innovar y competir de las empresas, poniendo en riesgo no solo el tejido productivo, sino también el bienestar futuro de todos los españoles. Es hora de decirlo claro. No necesitamos más impuestos, ni más cuotas, ni más trabas. Necesitamos reglas justas, marcos claros y libertad para emprender y crecer, y menos despilfarro. Solo así podremos construir un país más próspero, más productivo y más justo. El empleo público en España ha alcanzado cifras récord. En 2024 ya sumamos 3,6 millones de empleados públicos, 14.600 más que el año anterior, es decir, 40 nuevos empleos públicos creados cada día, bajo la administración de Pedro Sánchez. El empleo público ha crecido en 417.000 efectivos, con un aumento del 13,4%. Y no estamos cuantificando el tiempo de trabajo diario que hacemos las empresas de forma gratuita para cumplir con las obligaciones y requisitos que la Administración nos impone, que, por cierto, cada día son más. Pero mientras el Gobierno presume de cifras históricas de ocupación, la realidad es otra. Hoy tenemos más ocupados que en el 2008, 21,5 millones frente a los 21,3 millones, pero trabajamos 384 millones de horas menos por trimestre, un 4%. Y si tenemos en cuenta los 1.350 millones de horas de la reducción que produce la reducción de la jornada, nos vamos a 2.886 millones de horas menos que se van a trabajar. Esto no se lo puede permitir este país. Eso sí, según la ministra, vamos a ser todos mucho más felices. A pesar de ser uno de los países europeos hasta ahora donde más horas se trabajan al año, una media de 1.695, nuestra productividad sigue estancada, apenas el 31,5% por hora de trabajo. El absentismo laboral en España alcanzó el 7,5% en el tercer trimestre de 2024, marcando un nuevo máximo y superando los niveles registrados durante la pandemia. Este porcentaje equivale a más de 1,1 millones de trabajadores ausentes cada día, provocando pérdidas superiores a 50.000 millones de euros anuales para nuestras empresas. Y, por cierto, el absentismo en la economía privada encarece sus costes, como acabo de decir, pero no la paraliza, como sí así ocurre en la Administración.
donde las licencias de obras o los convenios de patrocinio o las licitaciones simplemente para corregir unas goteras se eternizan, y qué decir de los pagos a proveedores. En resumen, más empleo público, menos horas trabajadas, baja productividad y altísimos costes ocultos para nuestras empresas. España no puede permitirse mantener este modelo indefinidamente. Necesitamos volver a poner en el centro de la productividad, la competitividad y el trabajo efectivo. Solo así podremos garantizar empleo de calidad y crecimiento sostenible para todos. Pero además de incumplir su compromiso de no subir impuestos, el presidente del Gobierno ha faltado a otros compromisos fundamentales que adquirió ante los ciudadanos. Decisiones que han erosionado la confianza en la palabra dada y en la estabilidad institucional que exige una economía moderna y competitiva. Prometió que no pactaría ni con Podemos ni con Bildu. Sin embargo, formó gobierno con Podemos y ha alcanzado reiterados acuerdos parlamentarios con Bildu. Aseguró que no concedería indultos a los condenados por el procés, pero finalmente los otorgó, desoyendo tanto al Tribunal Supremo como al sentir mayoritario de la ciudadanía. Afirmó con rotundidad que Carles Puigdemont sería entregado a la justicia española. No solo no ha ocurrido, sino que su figura ha sido blanqueada y reincorporada al debate político con concesiones difíciles de explicar en una democracia consolidada. Y dijo que limitaría el uso de los decretos ley porque, según sus propias palabras, no se gobierna a golpe de decreto. Hoy, su Gobierno es uno de los que más ha recurrido a esa fórmula, vaciando de contenido el debate parlamentario. Y atentos a esto, el Gobierno se ampara en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma aprobada durante el franquismo, para no dar explicaciones detalladas sobre los viajes del presidente, incluyendo sus costes, itinerario y acompañantes. Ante este cúmulo de contradicciones, cabe recordar la cita del estadista británico Winston Churchill: la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras. Porque además todo esto está sucediendo en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, los conflictos comerciales, las incertidumbres en los mercados energéticos y la inestabilidad en regiones claves de Europa y el mundo. Están teniendo un impacto real, directo y a menudo imprevisible para nuestras empresas. Esta realidad golpea especialmente a las empresas exportadoras que en una provincia como la nuestra, donde el carácter industrial y exportador es una de nuestras grandes fortalezas y donde las exportaciones superan los 4.000 millones de euros anuales. Pero más allá de los números, el valor de nuestro tejido empresarial está en su modelo, basado en pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de origen familiar, profundamente arraigadas al territorio y generadoras de empleo estable y de calidad. Empresas que no solo sostienen la economía, sino que también sostienen el equilibrio territorial. Por ello, permítanme que haga un pequeño inciso en mi discurso para pedir un fuerte aplauso esta noche para todos aquellos empresarios burgaleses que han optado por quedarse en los pequeños municipios, por quedarse a producir bienes y servicios en el entorno rural. Mi aplauso, nuestro aplauso sincero esta noche también para todos vosotros. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor, que dice el cantar del mío Cid. Siguiendo el modelo de estas empresas que tanto esfuerzo dedican a mantener vivo el territorio, desde FAE reivindicamos la cultura del esfuerzo. Esfuerzo frente a pasividad, trabajo y emprendimiento frente a subsidio, oportunidades frente a subvenciones, mérito frente a igualitarismo, derechos sí, pero también deberes. Solo con valores morales compartidos podremos sostener el tejido de cohesión social que nos permita avanzar. Porque la democracia es un plebiscito diario, una tarea nunca acabada que exige cuidado, atención y compromiso constante. Cuentan que lo mejor de ser ministro, mientras estas pequeñas empresas luchan el balance a balance por mantener un año más y dotar de vida y empleo a los pequeños municipios, el gasto del Ejecutivo en asesores y personal de confianza ha alcanzado cifras récord.
El coste de los asesores del Gobierno central han alcanzado cifras récord en 2024. Según los datos oficiales, el presupuesto comprometido para pagar las nóminas de altos cargos y asesores durante los primeros 11 meses de 2024 ascendió a 147 millones de euros. De esa cifra, 78 millones de euros corresponden específicamente a los sueldos de los asesores, sin incluir incentivos ni otros complementos salariales. En cuanto al número de asesores, el Gobierno cuenta actualmente alrededor de 924 asesores designados a dedo, de los cuales más de la mitad, 471, están adscritos directamente a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Presidencia. Esta cifra es la más alta de la democracia y supone un incremento de más de 300 asesores respecto al último Gobierno del año de Mariano Rajoy. Y, mientras tanto, la corrupción. Aquí sí que progresamos adecuadamente. Esa lacra nacional que tanto ha perjudicado y sigue perjudicando a España y a los españoles. De hecho, ahí está el toque de atención del Consejo de Europa sobre la corrupción política en España desde 2019. Seguimos sin cumplir la mayoría de las 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción Greco sobre conflictos de interés, transparencia, aforamientos y puertas giratorias. Hablando de puertas giratorias, el apagón del lunes 28 de abril, curiosamente, encendió luces donde se está mejor si el foco no te apunta. Y es que se nos había olvidado que la ministra de Vivienda ocupa un cargo formidable en Red Eléctrica, empresa pública, un claro ejemplo de puertas giratorias. Así, uno se da cuenta que lo de mejor de ser ministro es dejar de serlo, porque entonces empieza lo bueno. Me comentaba un amigo, llevo más de 10 años participando en maratones y ahora me he percatado que lo productivo es ser corredor. Después de este particular repaso al estado de la nación, quiero exponer también que no todos son obstáculos. Burgos es lo que es gracias a y a pesar de. Tenemos ventajas competitivas reales que debemos saber aprovechar. Disponemos de suelo industrial de calidad a costes accesibles, de una buena base empresarial, de centros de formación con potencial y de una red empresarial cohesionada. La estabilidad social, la calidad de vida y el compromiso de nuestros empresarios con el territorio son activos estratégicos en un mundo donde cada vez más se valora la sostenibilidad, la fiabilidad y la visión a largo plazo. Desde FAE trabajamos cada día para acompañar a nuestras empresas en este contexto cambiante. Somos conscientes que el crecimiento empresarial necesita también de inteligencia económica, de apoyo en toma de decisiones estratégicas y de acompañamiento ante nuevas exigencias legales y regulatorias. Por eso, reforzamos nuestros servicios, alianzas dentro y fuera de la provincia, porque el futuro de Burgos se construye empresa a empresa. Y también necesitamos seguir creyendo en nuestras propias fortalezas, porque lo que hemos conseguido hasta ahora, ser una de las provincias industriales más potentes de España, no ha sido fruto del azar. Ha sido gracias a la determinación, al esfuerzo y a la visión de nuestros empresarios. Por ello, permítanme terminar mi intervención de este año con una historia. Cuentan que en un pequeño pueblo del Camino de Santiago, en la provincia de Burgos, un alfarero pasaba los días moldeando el barro con sus manos, en silencio, sin descanso. Cada día al amanecer abría su taller y comenzaba a trabajar, con la misma dedicación de siempre, aunque nadie más que él conocía el esfuerzo que suponía perfeccionar cada curva, cada forma, cada detalle. Durante años su trabajo fue discreto, incluso invisible, hasta que un día una de sus piezas fue descubierta por un peregrino que lo llevó a una ciudad lejana, donde fue admirada como una obra maestra. Entonces todos preguntaban quién era el artesano. Todos querían conocer la historia de aquel que, sin buscarlo, había alcanzado la excelencia a fuerza de constancia, de esfuerzo silencioso y de amor por su oficio. Esta historia, como muchas otras parecidas que se repiten en distintos tiempos y lugares, recuerda una verdad fundamental. El mérito no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. El talento, cuando se une al trabajo constante, acaba encontrando su reconocimiento. A veces tarda, a veces llega en silencio, pero siempre llega. Y eso es precisamente lo que celebramos esta noche. El esfuerzo que se transforma en legado, la dedicación que construye empresa,
que impulsa progreso y que inspira a otros. Celebramos quienes, como aquel alfarero, han sabido trabajar con visión, determinación y compromiso a los hermanos Julián y Fernando de Santiago Díaz Güemes y a Fernando de Santiago Arteche, y así como a Javier Dueñas. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para ellos. Vamos a seguir progresando adecuadamente en el buen sentido, que es lo mejor del mundo, reivindicativo, como siempre, el presidente de FAE. Avanzamos. Se habrán dado cuenta que hemos comenzado el evento directamente con una actuación a cargo de Cristina Ramos con el cuerpo de baile Taupadak. Ella es conocida por su versatilidad vocal y su capacidad para fusionar géneros tan diversos como la ópera, el rock, el pop y la música latina. Alcanzó la fama tras ganar la primera edición de Got Talent en España para después marcharse, cruzar el charco y ganar La Voz México. Es sin duda la artista más premiada del mundo en los talent shows televisivos. Así que les pido por favor un aplauso para Cristina Ramos y Taupadak. ¡Adelante!
octubre, aquí, conmigo, con el espectáculo Solo Whitney. No se lo pierdan. Hasta pronto. Un beso. ¡No me dejan irme! Alguien que me quiera como ustedes. Gracias. Tengo el WhatsApp petado de mensajes que me dicen, Rafa, ¿la voz es en directo? Sí. Lo demostramos. With somebody who loves me. Gracias. Como Burgos, gracias. Cristina Ramos, gracias. Bien, vale. Hasta la próxima. Oye, qué subidón, ¿eh? Vamos ya con la entrega del premio del primero de los dos galardones que tenemos en estos FAE de Oro. En esta ocasión, la escultura lleva la firma de Cristino Díez. Es esta. Su obra plasma con elegancia la solidez, el compromiso y la visión que caracterizan a los líderes empresariales. Y de líder sabe mucho el mejor directivo del año, que en esta ocasión es Javier Dueñas, CEO de Campofrío Food en España. Adelante, por favor. Entrega la distinción nuestra alcaldesa Cristina Ayala. Alcaldesa, muchísimas gracias. Enhorabuena. Es fantástica, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿Cómo estamos, Javier? Bienvenido. Muchas Vamos gracias. a tener una charla breve, pero espero que intensa. Pero yo, enhorabuena, lo más importante, por cierto, lo primero. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no, Todavía recuerdo cuando Emiliana me llamó hace unas semanas y me lo anticipó y la verdad es que una gran ilusión, ¿eh? Hombre, una persona que está en el top del top de lo más top, ¿no? No es tan extraño, ¿no? Bueno, no está uno acostumbrado a este tipo de cosas y más cuando es en este entorno, cuando es en tu ciudad, ¿no? Y la verdad es que un día muy especial, ¿eh? Un día que siempre me quedará en mi recuerdo. Hombre, lo tengo clarísimo. Vamos a acercarnos, por favor, a la zona de charla. Ese es tu asiento, por favor. Muchas gracias. Cuando te llamaron, ¿qué pensaste? Pues mira, recuerdo perfectamente, iba yo en el coche, fue el anuncio. Claro, lo primero que hace uno es mirar todo, la agenda. Y la verdad es que en aquel momento hay dos cosas, ¿no?, que me pasan por la cabeza. Uno, pues la responsabilidad también que tenemos. Empiezo casi más por mi responsabilidad dentro de la compañía, ¿no? Al final, Burgos para nosotros es sin duda nuestro gran anclaje. Es una ciudad donde tenemos 4 de nuestras principales fábricas. Aquí tenemos la fábrica de jamones burgaleses, tenemos la fábrica de adobos, tenemos la unidad de negocio de Campofrío Frescos y tenemos la fábrica de La Bureba, que es nuestro buque insignia, y son 1.700 personas directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa responsabilidad nuestra con nuestros trabajadores y con el tejido industrial de la ciudad hizo que todas estas personas, ¿no?, muchas de estas caras pasaran en aquel momento por mi mente, ¿no? Y luego ya en un ámbito mucho más personal, ¿no? Y lo actualizo también con cómo me siento hoy. La verdad es que me siento, lo primero, muy agradecido a FAE por pensar en mí, así que muchísimas gracias. Y luego, hoy me acompaña una gran representación de lo que ha sido y es mi recorrido personal y profesional, ¿no? Y entonces, si me permites, voy a hacer un rápido recorrido, porque hay gente, compañeros y profesores de la Universidad de Burgos, donde yo hice la carrera de Empresariales y Económicas, entonces me ha hecho mucha ilusión que estuvieran aquí acompañándome.
Hay gente, por supuesto, directivos actuales de Campofrío, tanto de las fábricas de Burgos como de Madrid, gran parte del comité de dirección. Hay parte de los directivos de Campofrío Frescos, una unidad de negocio donde estuve 6 años. Y está también gran parte de exdirectivos que hoy ya no están en activo, pero que nos han dejado ese gran legado cuya responsabilidad tenemos hoy que cuidar y mejorar, ¿no? Así que en esa parte muy agradecido. Y si hago también un repaso rápido a otros roles que tengo, pues también está el equipo de Vitartis, de la industria agroalimentaria de Castilla y León, está el equipo de Anice, de la industria cárnica, el equipo de Food for Future, ¿no? Que es un think tank que también, como las otras asociaciones, me estimulan mucho, y también me hace mucha ilusión que vengan desde diferentes puntos de España a compartir conmigo. Y, por supuesto, los amigos y la familia de Eva, mi hermano, mis padres, Antonio, que nos estará también siguiendo de cerca desde arriba, y mis hijas, que están estudiando fuera y están con exámenes y no me han podido acompañar, pero les mando un recuerdo, y sobre todo a mi querida Eva también. Así que Ya lo celebraréis con calma cuando acaben los exámenes, ¿no? De todas formas, los que estamos empezaremos ahora en un rato también. Sí, hombre, el cóctel en cuanto acabemos, lo más importante. Javier, lo cierto es que vivimos ahora mismo en un mundo donde las decisiones se toman en vuestro mundillo empresarial a una velocidad de vértigo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se combina esa rápida respuesta con la calma necesaria para tomar una buena decisión? Pues mira, yo te diría que hace falta más templanza que nunca. Es cierto que hoy me vienen a la mente unas palabras de Marta García ayer de hace unos días, ¿no? Donde estamos en esa acumulación de apocalipsis, donde vemos que la geopolítica y la geoeconomía cada vez tienen más peso en nuestras agendas. Entonces, esto exige una grandísima reflexión de todo lo que está pasando e intentar anticipar las diferentes variables que pueden ir moviéndose, y, por lo tanto, calma y mucho análisis y reflexión, pero a la vez mucha determinación también y agilidad cuando haya que corregir en la ejecución. Entonces, para mí ese equilibrio en templanza, en la reflexión y decisión, y luego ya valentía y determinación. Imagino que en tu vida no habrá sido todo un camino de rosas, alguna espinita tendrás clavada, de esas que duelen pero que a la vez te enseñan, ¿no? Nos hacen mejores. Tengo muchas, ¿andamos bien de tiempo? La más importante, bueno, así. Si quieres ir al cóctel, vamos rápido. Pues mira, yo te diría que tengo muchísimos aprendizajes, ¿no? Este año hago 30 años en Campofrío, y la verdad es que he tenido etapas, he tenido la suerte de cada 4 años ir cambiando de responsabilidad, y yo arranqué en el 95 aquí en Burgos, luego estuve varios años en la etapa internacional, sobre todo viajando mucho a la Europa del Este, mucho Rusia, Rumanía, Polonia. Luego en el 2001 consolidamos la industria cárnica española también con un proceso de fusión en aquel momento también que era un reto, y luego ya vinieron otro tipo de operaciones, con lo cual ha exigido continuamente una gran adaptabilidad por los que estamos dirigiendo la compañía, ¿no? Porque el perfil, primero, el marco competitivo ha ido evolucionando. Adicionalmente también nuestro accionista, que ha ido evolucionando en los diferentes momentos, y ahora ya estamos en los últimos 10 años en una etapa muy consolidada, también con una cultura muy determinada, siendo parte del grupo Sigma Alimentos. Para muchos el éxito es como una meta desde siempre. ¿Para ti qué significa tener éxito? Mira, para mí tener éxito es aprender y disfrutar, sobre todo. O sea, a mí me encanta aprender, me encanta escuchar a los que sabéis, me encanta. Yo soy un gran preguntón, un gran curioso, y para mí ese estímulo del aprendizaje continuo es clave. Disfrutar es fundamental, hay que ser competitivo, pero hay que disfrutar. Y luego, yo también te diría que en esta última etapa, el de ver crecer a los equipos, el desarrollo del talento, cómo la gente dentro de la organización también se va desarrollando. Entonces, para mí, esos son mis metas también en el viaje, que cada vez disfruto más. Mira que bien me lo pones, porque ahí quería llegar yo, porque muchos empresarios dicen que el equipo es un gran activo, ¿no? Es muy valioso el equipo. ¿Qué te ha enseñado a ti tu equipo, que no has aprendido ni en la carrera, ni en ningún máster,
Yo te diría, voy a usar el presente. ¿Qué me enseñan? Porque me están continuamente enseñando. La verdad es que tenemos un equipazo y gente muy diverso, con mucho conocimiento del negocio, pero también con una visión global del negocio fantástica. Entonces, me enseñan sobre todo a compartirme sus puntos de vista, a decirme cuándo no, y luego trabajamos mucho también la inteligencia colectiva. Yo te diría que es una de las grandes fortalezas de las que presumo con el equipo en cómo poner en común, ¿eh? Luego somos muy exigentes con nosotros mismos, pero esa inteligencia colectiva y ese saber hacer que tienen es lo que me enseñan continuamente. Oye, el liderazgo que muchas veces implica decidir en soledad, ¿eso cómo lo gestionas? Ahí no tengo una gran dificultad, ¿eh? La verdad es que ahí me siento muy apoyado también con la organización y con mi equipo y tenemos además herramientas y profesionales que nos ayudan mucho a tomar las mejores decisiones, al menos en los momentos en los que las tomas, y luego ya ir adaptando. Entonces, no es un tema que me preocupa esa decisión en soledad, me siento muy acompañado. Y si pudieras elegir una habilidad blanda, entre comillas, que todo directivo debería desarrollar hoy sí o sí, ¿cuál elegirías? Pues yo te digo la que me gusta a mí y me gusta para mi equipo, ¿no? La pregunta es retadora. A mí, el ser aprendiz, yo te diría. Ser aprendiz, muchas de las cosas que hemos aprendido no valen para lo que tenemos por delante. Entonces, ese cuestionamiento continuo de lo que hacemos, del entorno, de la competencia, para mí es fundamental, y que nos retemos en ese aprendizaje continuamente. Yo te diría que ese acompañamiento de nuestro desarrollo con esa habilidad. Tú lo decías al principio, Campofrío es una marca que arrastra varias generaciones, varios accionistas. ¿Cómo se lidera una compañía que en este caso no solamente vende productos, sino también muchos recuerdos para muchas personas? Y estamos en Burgos, por eso le pregunto. Sí. Mira, hay como varios ángulos, ¿no? Primero, tenemos la suerte de estar en una categoría como es la alimentación, en un sector que es puro disfrute, e intentamos que nuestros productos se disfruten cada día en los hogares en los que entramos. Somos una de las empresas que más penetración en hogares tenemos en España y tenemos esa responsabilidad de que las cosas estén ricas, pero a la vez ir cuidando, ir desarrollando, innovando alimentos cada vez más saludables, ¿no? Que nos permitan equilibrar esa calidad de vida con ese disfrute. Entonces, esa categoría que trabajamos es muy agradecida. Y luego es cierto que el posicionamiento nuestro, como hemos hablado de disfrute, ese disfrute lo llevamos también a todos nuestros ámbitos de gestión, incluida la comunicación, ¿no? Y entonces siempre tenemos ahí también ese perfil de estar muy cercanos a los temas que inquietan a la sociedad, pero teniendo un cierto posicionamiento y asumiendo algunos riesgos, pero siempre con ese eje del disfrute, ¿no? Creemos que también el positivismo es clave en todo lo que tenemos por delante y queremos proyectar esa actitud nuestra también en la sociedad. Pues para terminar, te voy a pedir, Javier, que hagas un pequeño ejercicio. Sé que es difícil aquí tan rápidamente, pero que intentes retrotraerte en el tiempo, que pienses en el Javier de hace 25, que cuando tenía 25 años, ¿no? ¿Y qué le dirías después ya todo lo que sabes a toro pasado? Pues mira, yo le diría por un lado que no tenga prisa, pero que a la vez tenga claro su desarrollo, su carrera, que sea un poco protagonista de su carrera. Y le diría también que se rodee de la mejor gente, sobre todo en lo personal y en lo profesional, ¿no? Que le estimulen y que sea hambriento, que sea curioso. Javier Dueñas, gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bueno, qué interesante. Ha llegado el momento de entregar el FAI de Oro 2025, una compañía que ya va por su tercera generación, que dice que es la peligrosa, ahora lo veremos, al frente de la gestión, así que conocemos mejor al Grupo de Santiago Automoción.
¿Te acuerdas cuando los gasógenos? Esto lo teníamos a base de carbón. En la calle San Pablo, en el garaje España. Unos armatoustes que se montaban en los coches para quemar leña o carbón. Carbón. Era recién terminada la guerra, no había gasolina, se conoce, y así empezaron a rodar por Burgos. Mira. Como nuestra madre era de la familia Orbea, porque nuestra abuela era Visitación Orbea, hicieron una red en España para vender bicicletas y claro, pues le propusieron montar un negocio, que es cuando fundaron Casa Vica. Esquina La Concepción con lo que... Barrio Jimeno. Y Barrio Jimeno. Allí empezaron, con la inquietud que tenían, hicieron la primera vuelta ciclista a Burgos. Con la voz de Castilla. Con la voz de Castilla y con el Club Ciclista Burgalés. Club Ciclista. Es porque nuestro padre siempre ha sido una persona inquieta, muy participativa en el tema social, y yo creo que pues no paraba quieto. Estando en Concepción es cuando empezó Fasa Renault, sí, en el año 53 o por ahí. Los primeros 4x4 empezamos a recibirlos allí ya. Luego pegaron un salto a la calle Madrid ya. Las ventas estaban en la calle Madrid y el taller. Sí, pero la calle también en la calle Madrid también estuvo Vespa. Motos general. Las motos, las bicicletas, los tractores, las cosechadoras y los coches. Todo ese contubernio, pues en un momento dado, pues se manejaba porque había que subsistir con muchas cosas. Casa Vicán tenía dos provincias, que era Burgos y Palencia, y con un socio. Y entonces, por exigencias de las marcas, separamos Burgos de Palencia. Y el Grupo Santiago nos quedamos aquí. Y fue justo en el año 71, que es cuando falleció nuestro padre. Nos desprendimos de lo que teníamos en el centro de Burgos para poder financiar, entre otras cosas, la obra nueva y todo este tinglado, porque era mucho jamón entonces, sí, ¿sabes? Nos llamaban hasta locos por venir hasta aquí. ¿Cómo va a venir el cliente aquí? Y todas estas cosas. Es de Seneca. Aunque sobradamente preparado. Fue un bombazo este anuncio. Y precisamente en ese año fue cuando fiché a Fernando, hijo, que es el que hoy está llevando el asunto, porque estaba sobradamente preparado. Pues sí, ¿sabes? Hemos tenido gente fantástica. Entraban con pantalón corto, muchos, con 14 años, se casaban, iban a la mili, se casaban, tenían hijos, no sé qué, y se han jubilado, y han estado 40 años, 40 y 50 años, toda la vida dentro de esta casa. ¿Pero qué pasa? Digo, ¿todavía estáis aquí? Pues hombre, estamos hablando entre nosotros. Ya, contando batallitas, ¿no? Esperándote a ti también. Hoy, Grupo de Santiago es una empresa referente en Burgos, con una facturación anual de 42 millones de euros y un equipo humano de 130 personas que trabaja a diario para brindar calidad y excelencia. Grupo de Santiago cuenta con instalaciones en Burgos Capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, ofreciendo a particulares y a empresas servicios de venta, alquiler, reparación y mantenimiento, seguros y recambios. Sus ventas de vehículos nuevos representan el 22% de la cuota de mercado de la provincia a través de sus marcas Renault, Dacia, Nissan y Mazda. Además, es agente oficial de Europcar para el alquiler de turismos y furgonetas. La empresa mantiene un fuerte compromiso con la sociedad burgalesa a través de programas educativos, patrocinios de eventos deportivos, culturales y sociales, estrecha colaboración con diferentes ONGs y fundaciones, así como otras acciones que contribuyen a la sostenibilidad del planeta. Grupo de Santiago Automoción, una empresa histórica que continúa innovando hacia el futuro. Adelante, Fernando de Santiago Arteche, director general, y sus dos consejeros senior, Julián de Santiago Díaz Güemes y Fernando de Santiago Díaz Güemes. Reciben el galardón de la mano, como no, de Miguel Ángel Benavente. Adelante, por favor. Y les recuerdo que la escultura es de Óscar Martín, está inspirada en la casa del empresario, sede de FAE, cuyas formas han servido al artista
para crear una pieza que simboliza la unidad empresarial, el abrazo y la fraternidad entre quienes forman parte del tejido productivo burgalés. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ponte aquí, ponte con nosotros aquí. Gracias a Luis Fernando. Vamos para allá, ¿no? Enhorabuena, como queráis. Sois familia, no pasa nada. Que va a hablar Exacto. más. ¿Qué hago después de esto aquí? Que hable Fernando. Bueno, faltaba. Oye, en el vídeo faltaba solamente Paco Martínez Soria, ¿eh? ¿Has Esto visto? era muy bonito de la época. No llego al agua. Lo que no sé es cómo hemos llegado a la tercera generación con estos dos. Joder, pero bueno. Lo he dicho aposta, lo de la Sí. tercera generación, la más difícil también agua. para hilarlo con la entrevista. Pero bueno, lo primero que quiero saber, enhorabuena a los tres, lo más importante. Muchas gracias. ¿Cómo recibisteis la noticia de que erais los galardonados? Que es algo que me produce siempre mucha curiosidad. Bueno, permíteme, gracias Rafa, gracias a todos por estar hoy aquí y permíteme en primer lugar felicitar a Javier, con el que había coincidido algunas veces y creo que es un premio merecidísimo, que él está al frente de un transatlántico como Campofrío. Cuando se ponga cómodo mi tío, seguimos. Julián, ¿hace falta algo? Hijo? No, que es ¿todo bien? es un problema de la cadera que Vale. tengo ya. Hay problema. Es un problema del chasis. Me falta un silenblog. Quería seguir con... Sí, Pues es que va a ser imposible, Rafa. No, estoy a punto de romper el guión, que es lo que más me gusta en este mundo. Se Pero ya supone ves. que el monologuista venía luego, ¿no? Sí. Vale, pues. Que igual Podía quedarse él. Igual le quitamos el puesto. No creo. Bueno, y quería agradecer también a FAE, a todo el comité ejecutivo de FAE, por el reconocimiento que nos han dado y no olvidarnos de, como siempre, por los patrocinadores de Caja Viva, Caja Rural, CNI Energía. Y quería tener un guiño especial. Y Volvo también. Y Volvo, quería tener un guiño Lo siento. especial con mi colega Julián, que es un tío tan echado para adelante que es capaz de patrocinar una gala en el que dar un premio a su competencia. O sea que vamos. Y bueno, la verdad es que Entre buena gente os entendéis, seguramente. sí, la verdad que ¿no? sí. Ya lo digo que es un tío grande. Aquí nos llevamos muy bien, además los competidores, somos competidores, pero nos llevamos bien. Y bueno, pues ahora ya a ver si conseguimos hablar un poco más en serio también. No, yo prefiero este hace tono, falta. ¿eh? Vale. Prefiero este tono mucho mejor. Sí. Pero sí me gustaría saber. Sí, recibí... lo del premio, sí. Cuando os comunicaron que los FAE de los ahí 2025. estamos. Pues recibí pues con cierta sorpresa, con mucha responsabilidad también, ¿no? O sea, te quedas ahí sorprendido, ¿no? De verte en esa lista, ¿no? Esa lista de los premiados de FAE desde el año 95, con empresas multinacionales que exportan, ¿qué tal? Porque al final nosotros, bueno, somos un concesionario de coches, una empresa familiar que ha ido creciendo, ya somos 130 trabajadores, pero bueno, pues te ves ahí y con mucha responsabilidad y con cierta sorpresa, como te digo. Era un lunes por la mañana, yo estaba trabajando y recibí la llamada de Miguel Ángel. Y claro, te llama el presidente de FAE y coges y tal. Y como ya sabéis que yo también tengo alguna función en el polígono donde trabajo, en el Burgos Este, pues lo primero que pensé, Miguel Ángel, es que habían dejado unas bolsas de basura en la calle Martín Cobos o que había que cortar, que había que llamar a la alcaldesa para decir que había que cortar la hierba en tal. Y las cosas habituales que hacemos, ¿no? Pero claro, entonces cuando me lo dijo, pues la verdad es que me quedé muy sorprendido, ¿no? Ya sabéis que este reconocimiento no es por lo que hacéis hoy, sino por lo que se ha hecho desde muchos años atrás. Claro, y entonces en ese momento yo lo primero que me acordé fue de mi padre y de mi tío, ¿no? Y además él puso mucho énfasis en eso, Miguel Ángel, ¿no? En el reconocimiento de toda una vida. Colgué, me quedé solo y eché un poco la vista atrás, porque al final el día a día te lleva y dije, joder, coño, digo, pues si nos dan reconocimientos que hemos hecho muchas cosas últimamente, o en 80 años, ¿no? Y echas la vista atrás y bueno, pues me empecé a acordar, como he dicho, de ellos. Luego, pues de mi familia, de mi mujer, Pilar, de mis hijas, que al final, pues que son las que soportan un poco también las horas de trabajo, las ausencias. Y luego pensé en la empresa, ¿no? La alegría que me suponía el decírselo al comité de dirección, que al final yo manejo el barco, pero sin ellos pues no podría. Los trabajadores, he visto por aquí trabajadores de antes y los de ahora,
Y luego piensas también en todos los clientes que han ido pasando por allí, ¿no? Y al final, pues nada, me dio un chute de energía y a volver a trabajar. Lo cierto es que don Fernando y don Julián continuaron con la idea de negocio de su padre, con esfuerzo y yo creo que mucha intuición, la verdad. ¿Qué os impulsó? Bueno, aquí hay que estudiar primero las circunstancias de cómo fue el asunto. En el año 71, nuestro padre fallece repentinamente, que además fue el día del bautizo de mi primer hijo, Simón, y era el padrino. Pero bueno, eso es otra anécdota. Entonces, yo, gracias a Dios, llevaba trabajando con él 11 años. Entonces conocía el negocio, estaba metido, había empezado ya desde el taller, pasando por almacén, luego por ventas, en fin, etc. Entonces, los herederos nos planteamos el asunto de qué hacer. Y había dos soluciones, o cerrar o continuar. Teniendo en cuenta que además las marcas, que en aquel caso era Renault nada más, pues se preocupan de quiénes son sus concesionarios y el futuro de la concesión. Entonces, pues entre todos me encargaron a mí, que era el que sabía algo, no mucho, pero algo del negocio, pues que me quedara con ello. Vamos, me quedara con ello, que dirigiera yo el asunto. Y entonces no tenía más remedio que eso. Luego los problemas venían de herencias, bancos, proveedores, la marca y unas nuevas instalaciones que estaban en ese momento trasladándonos de la calle Burgense a Martín Cobos. Y aquello fue pues un contubernio también muy peligroso porque no teníamos un duro, teníamos socios que sobran, socios que faltan, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a sacar adelante aquello, gracias a Dios, porque no había otra alternativa, o cerrar o seguir. Pero estos inicios, Fernando, ¿fueron en la línea de lo que pensáis que habría querido vuestro padre? Yo lo tenía claro, o sea, la situación era, Julián llevaba ya, me parece que 11 años, sí. Entonces es el que estaba trabajando allí, había habido un solape que ha sido fundamental con nuestro padre, y a mí lo único que se me ocurrió en ese momento que había que hacer lo que habría hecho él. O sea, parecía que teníamos casi la obligación de que una persona que había trabajado y había llegado a donde había llegado, o sea, teníamos el deber moral de seguir con ello. O sea, porque yo me pensé una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Lo que él habría hecho. Volvemos a lo que comentábamos antes, la famosa tercera generación. Fernando, ¿tú cómo asumes, por un lado, el legado? Teniendo muy claro que tienes que mirar al futuro, obviamente. Bueno, pues yo la verdad que asumo el legado. Yo llevo ya 28 años, aunque parezco 28 años trabajando en el negocio. Vamos, que la tercera no tiene peligro 30. Ya, no tiene peligro la tercera. Entonces, bueno, desde el anuncio del hash. De ocupándome del asunto, como ha dicho mi tío, esto que es tan fácil. Y bueno, pues lo asumo con mucha responsabilidad, con ilusión en esos años y con mucha responsabilidad, porque al final pues te dicen que tienes que ponerte al frente del patrimonio familiar y defenderlo. Y bueno, yo estaba terminando la carrera y recuerdo que vino mi padre y me dijo, oye, pues hay que buscar sucesión. Además, como ha dicho muy bien Julián, las marcas buscan que haya continuidad en el negocio y me lo propusieron. Y recuerdo que al principio, pues, lo que me decías de las decisiones, pues me sentí muy arropado y al principio fue más fácil, ¿no? Porque, bueno, pues al final estabas tú allí, yo empecé a pasar por todos los departamentos de la empresa y mi tío Julián pues estaba ahí, entonces si tenía que tomar decisiones, pues al final decías, bueno, aquí está detrás, tal, ¿no? Pero luego ya, pues ya fue más complicado y además justo coincidió cuando él se retira, pues que nos viene la crisis del 2008 al 2014, adquirimos Nissan, cogemos Mazda, luego Aranda, Miranda, el Rentacar, y en toda esa época, pues yo tengo claro que me tengo que rodear de un buen equipo y que tengo que tirar para adelante porque ya digo, las decisiones aquí ya no hay nadie detrás, ¿no? Entonces, es que hay que tener en cuenta que la empresa, o sea, Casa Vicán, como habéis visto aquí, es del año 41 o por ahí, o sea, llevamos 84 años más o menos. Claro, eso hay que
hemos pasado por muchos sitios, muchas Eso cosas. quería saber yo, Julián. En esos 84 años, no todo es tan bucólico, evidentemente, ¿no? Sí. Y me interesa mucho la parte personal vuestra. Sí. ¿Cómo habéis ido limando asperezas sin diferenciar el tema empresa con el tema familia? Pues mira, al final en las empresas familiares, aunque haya mucho socio al principio, como te he dicho, de herencias y de cosas, se van con el tiempo diferenciando socios entre unos y otros por necesidades económicas o por necesidades familiares o sobre todo terminan siendo, hay que buscar la homogeneidad entre los socios. O sea, Fernando y yo, Fernando no, gracias a Dios no pisaba Autovicán. Entonces... No, es que ahora te voy a decir. Ahora te voy a decir. No, es que... A ver, pero también tendría su mérito. No pisaba Autovicán, porque él trabajaba por su cuenta y me dejaba trabajar a mí, que es a lo que voy. Para no discutir y no interferir, ¿no? No interfería. perdona. Sí. No, por eso voy, que hay que buscar socios, homogéneos y que tengan los mismos problemas que tú, que no se disparen unos para arriba o abajo económicamente, familiarmente, etcétera, etcétera. Que sean muy homogéneos. Eso es lo fundamental, que terminas con 8 socios y terminas en 2, claro. Con el tiempo. No es por casualidad, sino, bueno, pues por el tiempo. No, es que verdaderamente el binomio empresa-familia es un binomio difícil de manejar. Y no es fácil en todas las empresas, sobre todo las empresas familiares. Aquí partíamos de una ventaja. Cuando falleció nuestro padre, Julián llevaba ya 11 años y la ventaja que teníamos es que el resto de hermanos, cada uno teníamos nuestra profesión y no participábamos, no estábamos en la gestión del día a día. Éramos socios, pero no participábamos en nada. O sea, no solo yo, él no pisaba Autovicán, tampoco los otros pisaban Autovicán, porque tenían sus profesiones y vivían de sus profesiones. Y entonces, tal vez... claro, cada empresa es cada empresa y sus características, sus dimensiones y las familias, pues nosotros éramos una familia numerosa y también era difícil. Pero teníamos, yo creo que una regla no escrita que un poco la hemos llevado a cabo, que solo mandase uno. Mi abuela decía que solo mande uno aunque sea tonto. No es el caso, pero decía eso. Y el mío tampoco es el caso mío. No. Porque en esos sitios donde... ¿Lo dices por mí? No, tampoco. Porque no es eso de esos que mande uno. Y luego también teníamos la otra norma también, que no fuera refugio, una empresa refugio. Que como almacenada, que tal, que no sé qué, tal, pues venga, pues al almacén. Tal. Al almacén. Que no sea... Claro que no hay recurrir... gente del almacén también aquí. Perdona los... Que vendemos piezas. Bueno, ahora le han puesto... lavadero. Ahora a lo mejor subimos un peldaño, lo llamamos logística. Vamos, que no eras tan vivido. Pero bueno, lo llamamos logística. Pero sí... O sea, si hay que ayudar a algún familiar, se le puede ayudar, pero no es ayuda a lo mejor si no encaja meter. O sea, que no sea un tipo de empresa refugio. O sea, Claro que sí. porque nosotros estábamos en la sombra, menos cuando nos llamaban los bancos para avalar. Bueno, Que yo podía decir, si yo no trabajo, para eso era socio. pero sí llamaban los bancos. Ahí nos sacaban al sol. Oye, hay Para eso vale un socio, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué? Fíjate que son muchísimos años, claro. Fernando, ¿qué se mantiene más o menos intacto desde el principio y qué ha cambiado radicalmente? Bueno, yo creo que en el negocio del automóvil los básicos, nosotros en la venta de coches se mantienen los básicos, pero ha cambiado totalmente la forma de gestionarlos. Empezamos por el cliente y la calidad de servicio que tiene que dar. Nosotros intentamos dar cada día, pues eso se mantiene como al principio. Lo que pasa es que ahora el cliente pues viene de otra manera, más exigente, mucho más formado. Antiguamente los clientes paseaban por las exposiciones, iban a 2, 3, 4 concesionarios, pasean. Ahora tenemos de media 1,algo visitas. Entonces ya el cliente viene muy dirigido y sabe perfectamente qué es lo que quiere más o menos y hay que cerrar la visita en eso, ¿no? Pero el básico sigue siendo cliente y calidad de servicio. En segundo lugar, la gestión de personal. Eso me lo dijo mi tío el primer día.
me dijo dos cosas. Lo más difícil de un negocio y de cualquier negocio es la gestión de personal el saber dirigir. Y entonces el tema de personal también ha cambiado las preferencias de la gente, tienen otras prioridades y hay que saber pues muy bien cómo poder compaginar sus necesidades con sus obligaciones, ser una persona, yo me considero una persona cercana a los trabajadores, pero también soy muy exigente. Y hay que saber ser muy ágil, muy flexible, porque ahora mismo pues hay un montón de regulaciones y hay un montón de cambios que, por supuesto, que son que están muy bien, pero que hay que saberlos manejar. ¿En qué han cambiado las preferencias de la gente, del personal? Bueno, no hace falta que me lo preguntes, porque sabemos todos que ha cambiado. Pues ahora la gente quiere tener más calidad de vida, o a lo mejor... Muchas veces, ahora decimos muchas veces que a veces la entrevista te la hacen, cuando vas a contratar a alguien, la entrevista te la hacen ellos. En vez de me dice, oye, las preguntas te las hacen, ¿cuánto voy a trabajar? ¿Cuándo? O sea, bueno, es una manera de gestionar los recursos humanos de otra manera, y en eso pues hay que saber hacerlo. Luego la gestión con las marcas, lo ha comentado antes, sigue siendo complicada, pero antes cuando estaban ellos había 3 marcas en Burgos: Renault, SEAT y Peugeot. SEAT y Citroën, estábamos sí, 3. Citroën. Y ahora pues estamos en la época del multimarquismo, era impensable que te dejaran manejar. ¿Cuántas marcas hay ahora? Pues más de 80, 90. Más de 80. Y claro... Que muchas las tiene Julián. Sí. Está claro. Oye, yo creo que aquí va a salir una UTE, ¿eh? Una Unión Temporal de Empresas va a salir de aquí. También entonces eso hay que saber gestionarlo también, ¿no? Mis amigos también muchas veces se ríen porque les digo que tengo jefes, que tengo la agenda, los famosos finales de mes y todas estas cosas. Al final nosotros tenemos jefes, entre comillas, ¿no? Pues nos debemos a ellos y hay que saber gestionar muy bien en esos dos sentidos. La responsabilidad social, nosotros siempre hemos sido muy integrados, hemos estado muy integrados en la ciudad y queremos seguir haciendo con el deporte, con las asociaciones, con los más desfavorecidos, etcétera. Y, por supuesto, sigue siendo igual, aunque se gestiona a lo mejor de otra manera, la viabilidad económica del negocio, porque sin eso todo lo anterior no sirve de nada. Pero fijaros que el sector de automoción ha cambiado muchísimo, profundamente, en muy poco tiempo. Hablo de tecnología, sostenibilidad, digitalización. No es difícil que te pille con el paso cambiado. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues nosotros, yo la verdad que tengo la suerte de tener un equipo que también es muy hecho para adelante, ¿no? O sea, en nuestro negocio, las marcas, antes de lanzar proyectos al resto de red de concesionarios, por ejemplo, pongamos Renault, pues eligen concesionarios para ir probando los temas, ¿no? Y bueno, pues en realidad nosotros estamos siempre bastante atentos a lo que sale, estamos bastante formados y no nos importa el ir probando todo eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener y tenemos la mente bastante abierta e intentar ser un poco pionero. Pues nosotros fuimos los primeros en tener una carrocería rápida en Burgos, en tener un programa informático que se probó aquí y luego lo tiene toda la red Renault y otras redes. Fuimos los primeros también en utilizar el vídeo para comunicarnos con el cliente y ahora estamos pues con temas de inteligencia artificial, aunque suena así en un concesionario, para gestionar las citas de taller. Entonces yo creo que hay que ser valiente e innovador y rodearte de gente que realmente también apueste por ello. Voy con los senior. Fernando, según tu hermano, el vividor, entrecomillado. Si tuvieras que elegir algunos valores que definan al Grupo de Santiago, ¿cuáles elegirías? Pues mira, yo creo personalmente que los valores se adquieren, se nacen en la familia. Los valores vienen en la familia y luego cada uno los traslada en su plano de actuación. Y aquí me tengo que retrotraer a nuestro padre, que fue el fundador. Era un hombre que tenía un gran sentido social. Fue presidente de una asociación, se llamaba Acción Social Patronal, con otros de espíritu cristiano, donde en los años 60 o 60, por ahí, hicieron una gran labor en Burgos. Y yo creo que de ahí viene esa semilla que va brotando, pero que hay que ir regando. Y por tanto yo creo que los valores porque la empresa es un grupo de personas, son las personas. O sea, aquí decimos empresa, pero son personas que trabajan y hacen una empresa en todos ellos.
Y si me preguntas qué valores hay que poner nombre a esos valores, pues yo te diría que la honradez, el cumplimiento del deber y la perseverancia. Julián, lo mismo. Poco puedo decir más, pero yo una cosa que es el rigor, la seriedad, honradez, sobre todo ser natural, o sea, no inventar nada, llevar la empresa como una cosa entre todos y sin darle importancia a las cosas. Es fácil. Es muy fácil, dando importancia y delegando en la gente y listo, y tomar medidas muchas veces dolorosas que tienes que tomar para que aquello funcione, porque si aquello no funciona, pues hay que cerrar. Pero sobre todo honradez, seriedad y no engañar, aunque sean coches usados, no engañar. Fernando, y esa decisión más difícil que en su día pudisteis llegar a tomar, en perspectiva, después, con el paso del tiempo, habéis visto que fue clave en vuestro éxito. ¿Cuál fue? Es que esa decisión, para mí, la decisión más difícil fue cuando prematuramente y de forma instantánea murió nuestro padre. Entonces, Julián estaba allí, bueno, Chiqui estaba allí, y los otros hermanos, pues yo tenía mi trabajo, todos teníamos nuestras profesiones y nuestro trabajo. Entonces, allí, pues la decisión difícil, pero vamos, yo lo tomé como un legado, una obligación de deber a nuestro padre, que eso tenía que seguir. Y esa fue la decisión más difícil, porque nos metíamos en un vacío, porque cada empresa es cada empresa, pero es que nosotros somos una empresa que dependemos del visto bueno de unas marcas, claro, que a lo mejor estaba con 31 años, recién cumpliditos, o no sé si hayas cumplido ya 30, sí, el mismo día, a los días. Mañana es su santo, hay que felicitarlo. Cumpleaños. Bueno. Oye, su cumpleaños. De haberlo sabido, le había pedido a Cristina Ramos que hubiera cantado el feliz cumpleaños. Pero era porque yo podía retirarme, decir, bueno, pues mira, esto se vende, me da el miedo, yo sigo trabajando en mi profesión de ingeniero y sigue tal. Pero yo me sentía obligado a que eso tenía que seguir. Julián, ¿coincides con tu hermano? Yo creo que sí, además de eso, y como bien ha dicho las marcas, estábamos señalados en que nosotros con el garajito que teníamos en la calle Burgense, que ha salido ahí, que era una monada con el 4x4, teníamos la obligación de desplazarnos a un sitio más grande, no cabíamos, y que fue donde nos hemos ido a Martín Cobos, que como he dicho en el vídeo, me llamaron loco por ir allí, porque era un descampado, estaba ahí nada más Correa y nosotros, y estaba enfrente un grupo de ANSA. Pero terrible. Eso fue otra decisión difícil por dos razones, por el emplazamiento y por la economía, porque claro, aquello era una inversión fuerte, era mucho dinero que no teníamos, y entonces había que buscarlo, porque uno de los mejores socios que yo he tenido es la banca, porque es un socio que te lo quitas del medio y no se enfada, como una cuñada o un cuñado, y puedes elegir a otro banco y no te cabreas con el banco anterior, ¿me entiendes? Entonces, sí. Esa es la decisión más difícil. Fernando, lo mismo. Pues yo tengo en mente la crisis del 2008 al 2014. Nosotros justo nos habíamos adquirido Nissan en el 2009. Ahí yo empezaba ya a estar solo, además. 2013, Mazda. Y teníamos 3 instalaciones en la ciudad. Y el mercado del automóvil cae, pero a la mitad. Entonces teníamos 3 puntos abiertos y yo me acuerdo que hablé con ellos y les dije, mira, aquí necesitamos hacer una inversión fuerte para... Cuidado. Es que tengo la cadera. Yo que me estaba poniendo serio, imposible. Yo creo que te he querido quitar protagonismo, Fernando. Bueno, pues... Entonces, claro, yo recuerdo que le dije además una frase diciendo, nos tenemos que meter en una inversión que es el actual, donde tenemos ahora todas las marcas. Digo, porque yo tenía claro que si seguíamos así con 3 puntos abiertos, con los costes fijos que se supone, la gestión de personal, etcétera, la atención, los talleres, todo,
pues que eso era inviable, o sea, cerrábamos seguro en el 2012-2013. Y entonces pues decidimos hacer una inversión fuerte en un momento en que los concesionarios con esas caídas de mercado, ahí sí que ni bancos ni socios, bueno, al final nos ayudaron todo el mundo, o sea, quiero decir que era muy difícil que te abrieran la puerta y tal, y nos tiramos para adelante y ese fue un momento de los de no dormir. Y luego, por supuesto, la crisis que viví yo ya en primera persona con todo mi equipo de la pandemia. El día ese 14 de marzo, cuando yo me doy un paseo por el taller y por las instalaciones, que hemos mandado a todos a casa. Y encima, las marcas, que eso también, esa gestión es panota, porque ellos lo que hicieron, ellos querían salvar también sus historias. Y no hacían, yo recibía llamadas, por un lado, de las marcas para facturarnos coches en ese momento. O sea, yo creo que no he trabajado más en mi vida en aquella época. Y las marcas intentando facturarnos coches y nosotros casi sin poder facturar a los clientes porque estaba todo cerrado, ¿no? Claro. Ellos intentando salvar tanto. Esos dos momentos para mí yo creo que nos curtieron. No me extraña de vértigo. Bueno, pues tenemos que finalizar ya, pero sí que me gustaría saber, por último, en vuestro caso, ¿qué sueño os queda por cumplir? A por la cuarta, tercera generación, a por la cuarta. ¿Julián? Sí, que funcione. Sí, con la cuarta que funcione. Fernando, ¿cuál es la cuarta? Bueno, no, la cuarta. Ahora que nos cuente quién es la cuarta. El sueño dicen que la primera lo crea, la segunda la hace crecer, la tercera la dilapida. Es la que la dilapida. Yo llevo ya muchos años y la empresa ha ido creciendo, entonces mi sueño también es ver la cuarta generación y que no dilapidarla, claro. Ha sido un placer charlar con vosotros y reírnos tanto. Enhorabuena, gracias. Adelante. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, que llega ya la última intervención de la noche. En esta ocasión es a cargo del presidente de la COE, que ha tenido a bien acompañarnos. Por favor, adelante, Antonio Garamendi. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, autoridades, no os veo, pero autoridades, amigos y amigas. La verdad es que es muy difícil intervenir después de Miguel Ángel, que ya no sé qué decir, lo ha dicho todo, no me acuerdo ya de las cifras. Yo creo que hay un punto importante y es que somos empresarios y sabemos que tiramos para adelante porque si no a la salida hay orfidales para todos, para que durmamos a gusto hoy. Y luego yo creo que hoy es un día muy importante por varias razones. La primera, para poner en valor, como decía Miguel Ángel, el mundo de la empresa, el mundo de los empresarios, de las empresarias, de un gran directivo como Javier, amigo, Campofrío, y de una familia maravillosa, de Santiago, los Fernandos, Julián, realmente que no solo son los grandes empresarios, sino que realmente sois los grandes monologuistas, porque la verdad es que no hace falta absolutamente contratar a nadie porque sois geniales. Yo me gustaría, lo primero, de esa importancia y de lo que nos reúne, ¿no? Que es el poner en valor a estas personas que realmente son, como bien decía Miguel Ángel, las que van poniendo encima de la mesa ese granito de arena que hace crecer a las empresas y que hace que la economía que viene del mundo de la empresa realmente haga que los países prosperen, ¿no? En dos aspectos. Primero, y se decía, la empresa familiar, los genes, los valores que vienen de la familia. Hay que saludar muy especialmente a la matronal, porque las mujeres también de la familia supongo que han tenido muchísimo que hacer, muchísimo que apoyar y muchísimo que pensar y ayudar también en la gestión de todo el grupo de Santiago. Hay algo que yo creo que también no han dicho, pero ellos tienen una máxima. No trabajan más de 37 horas y media a la semana. Creo que ha sido la base de su éxito. Y han puesto permanentemente en el centro de las cosas, en el centro de la empresa, a las personas.
Y eso mismo lo ha vuelto a decir Javier. También ha hablado de la familia, también ha hablado de los equipos, también ha hablado de ese espacio de gestión transversal cada día mayor y de gestión compartida, cada uno con sus responsabilidades y en su espacio. Yo creo que eso es lo que define el mundo de la empresa y por eso es tan importante esos reconocimientos, en este caso anual, que se hace en este caso en Burgos. A mí me gustaría también, hay un caso muy especial, el crecimiento de la familia, y hay otro especial que es el propio de Campofrío. Yo creo que toda una ciudad se puso en marcha, cuando una compañía tan señera como Campofrío sufrió lo que sufrió y tuvo ese brutal incendio que arrasó sus instalaciones. Y yo creo que eso fue tan importante como que los empresarios dijeron no nos paramos, tiramos para adelante. Los directivos dijeron no nos paramos, tiramos para adelante. Las instituciones dijeron vamos a ver cómo ayudamos y todo Burgos, toda la ciudad de Burgos se tiró para adelante y dijo Campofrío no se para, Campofrío tira para adelante. Yo creo que es el gran ejemplo. Es el gran ejemplo de lo que una sociedad y el gran ejemplo de una sociedad que realmente se dio cuenta de lo que significaba el mundo de la empresa. Yo pongo muy especialmente el ejemplo de Burgos y lo digo y lo paseo por toda España porque de aquellos años que nos comentaban los hermanos de Santiago a estos, hemos pasado a ese paquete de más del 30%, además del mundo de la industria. El mundo de la industria que realmente es el que también la propia Unión Europea está planteando, que es ese mundo que genera empleo, que es efecto tractor, que genera unos empleos mejores, que genera un menor paro y a medida que te vas desplazando de ellos te vas encontrando con esos empleos y con esa calidad de la economía muchísimo más deteriorada. Por tanto, yo creo que ese es otro de los grandes planteamientos en estos momentos que tenemos. Miguel Ángel nos ha hecho una exposición clarísima de qué es lo que está pasando, pero me gustaría hacer muy pocas reflexiones. La primera, nos cambia el paradigma. Se lo planteaba también Javier. Se nos cae el multilateralismo que conocíamos. Cuando se habla de la globalización se nos achica. Tenemos los riesgos globales, los graves de la geopolítica. En estos momentos 3 personas deciden en una tarde. En Europa, yo he ayudado bastante a Enrico Letta en su informe como vicepresidente de los empresarios europeos. Tardamos 28 meses mínimo en hacer una norma y luego hay que traerla a España 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Ese es el mundo en el que vivimos. Estamos viviendo un momento donde es fundamental para que convivamos la palabra estabilidad, no solo la que hablaba Miguel Ángel, sino la estabilidad real. Por primera vez en Europa hablamos de defensa, por primera vez en Europa hablamos de verdad de ciberseguridad. Me gustaría saludar también y agradecer, que he saludado antes, y poner en valor, porque parece que en España también se duda de ello, a las Fuerzas Armadas que están presentes aquí, al Ejército, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con todo lo que significa en estos momentos los ciberataques. Más del 80% de los delitos hoy en día ya son digitales, que nos ponen o nos tienen que poner en alerta de cuáles son los problemas reales que tenemos. Y en este espacio, Europa dice innovación, lo que significa confianza, significa talento. Comentaba Fernando y lo decía Ursula von der Leyen, son las personas las que están buscando a las empresas, no las empresas, perdón, al revés, las empresas las que están buscando a las personas. Y talento con un problema doble. Nos falta la gente preparada, lo decía Álvarez Payete, más de 50.000 personas para trabajar en ciberseguridad. Nos falta mucha gente para trabajar en los empleos que se tienen que crear. Por tanto, eso es fundamental desde el punto de vista de la aptitud, pero hay un problema de actitud. Nos faltan más de 150.000 puestos en España y tenemos 2,5 millones de parados. Tenemos más del 25% de paro juvenil. Y yo creo que algo, o parece ser que algo debiéramos de hablar o de hacer.
Y las empresas tenemos grandes problemas, como ha comentado Miguel Ángel. Muchos problemas que nos vienen de fuera. Uno especialmente importante en el efecto de las horas, que es el absentismo. El absentismo se ha disparado y es algo que todos los empresarios estamos demandando permanentemente. Miguel Ángel ha dado una cifra, la única, en la que ha fallado, tristemente, porque no es 1.100.000 personas las que faltan al día a trabajar, son 1.400.000. El año pasado, el año 23, eran 1.200.000. En un año ha subido 200.000 personas y son datos de la Seguridad Social. Y de esas 1.400.000, más de 350.000 no son por motivos, en ningún caso, de salud. Y esos son datos reales. A eso hay que añadir, para las empresas, los permisos que ahora son retribuidos, etcétera, 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 que hacen que se haya triplicado los costes a los empresarios en el caso de la seguridad social. Y por eso yo planteé y planteo, como también hablábamos, para que la gente fuera o se diera constancia, ¿no?, de dónde está, en qué se mueve, que por eso yo pido que las nóminas vayan brutas a cada persona. Que la gente vea cuál es el coste real del trabajo y que, como se hace con los autónomos, los empresarios lo somos, la Seguridad Social se encargue de hacer la retirada del banco, que Hacienda se encargue de hacer las retenciones, que se puede hacer con la digitalización, pero los españoles exigiríamos más control y pediríamos a la clase dirigente que gestionara mejor, porque prácticamente podemos estar hablando del 12 o del doble de lo que llega a la gente. Si preguntas, en este caso a un hijo mío, le preguntara cuánto gana, me diría el neto del mes. Ni por cuántos meses, y luego al final del año diría, ahí va, si igual me han devuelto. No, no lo han devuelto, lo has pagado. Yo creo que si la gente supiera realmente cuál es el coste, que además es suyo, esa seguridad social la paga él para tener su pensión, realmente seríamos todos mucho más responsables de exigir lo que debiéramos de exigir. Y por último, yo diría también otro tema que creo que es importante, también Miguel Ángel lo ha dicho. Hay un artículo de la Constitución que dice que todos los españoles tenemos los mismos deberes y derechos, pero hay otro artículo también que dice que todos los españoles tenemos los mismos deberes y derechos, vivamos en el territorio que vivamos. Por tanto, no es que sea una demanda, es un derecho, en este caso de Burgos y de Castilla y León, pedir esa igualdad para poder competir con los demás. Y en este caso, desde la COE, decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear, Miguel Ángel. Pero hay veces donde también en las propias comunidades se pueden hacer cosas. Y yo solo voy a dar una idea, pero una idea que creo que algunos lo vais a entender. ¿Por qué no quitamos el impuesto de patrimonio? Yo creo que sería una buena idea. Y eso también lo puede hacer la autonomía. Y por último, simplemente poner en valor, yo creo que, y esto es así, poner en valor también a las organizaciones empresariales, poner en valor a FAE, al trabajo diario, Miguel Ángel, Emiliana, a todo el equipo, al comité ejecutivo, a todos los empresarios de Burgos que participáis en FAE, y bien lo conozco. Gracias por el trabajo permanente. Yo creo que es evidente el tío grande que os defiende, no hay más que oírle hablar y desde luego sabes, en este caso por parte de la empresa española, de nuestro agradecimiento, de nuestro apoyo y sabes que contamos contigo y seguiremos contando contigo siempre. Y ya vi, y acabo, una pregunta que ha hecho el presentador, creo que ha sido a Javier. Oye, hace 25 o 30 años, ¿qué hacías? Mira, yo como era buena persona, y soy de Bilbao, me mandaron interno a Burgos. Y llegué aquí con 13 añitos.
Yo creo que era el año 71, 72 o por ahí, o sea, cuando se estaba abriendo o estabais cambiando el taller. Y es cuando me dijeron de que aquí está la estación de invierno y la de la Renfe. Y dije, bueno, ya empezamos bien. Aquí o te aclimatas o te aclimueres. Bueno, ya... Y tengo que reconocer que luego estudié en la Merced, estuve interno, un internado muy abierto, y conozco Burgos cuando llegué, conozco Burgos cuando salí y conozco Burgos ahora. Y estamos en la evolución, ¿no? Y esto era un cuartel. Esto era un cuartel y aquí había muchos militares a pie, mi general, aquí había mucho clero y ahora lo que hay es muchas empresas, mucha industria, mucha sociedad, una ciudad increíble, un patrimonio espectacular. Y un ejemplo de sociedad. Y es por eso por lo que me encanta venir a los toros y especialmente me gusta ir a un bar al lado de la catedral a cantar el himno de Burgos. Muy buenas noches. Gracias, señor Garamendi. Abrazo entre los presidentes de las dos patronales. Les recuerdo que este año apoyan este Fae de Oro Feni Energía, Volvo y Caja Viva, Caja Rural. Precisamente estos últimos nos quieren mandar el siguiente mensaje. El mundo evoluciona. El tiempo no espera. Las formas cambian. Nuestro legado queda. Crecer no es borrar lo que nos define. Es caminar más lejos, progresar con paso firme. Fuimos Puerta Abierta. Lo somos aún más, sin citas, sin trabas, sin un paso hacia atrás. De lo antiguo aprendemos, lo nuevo abrazamos. Presente y futuro, contigo creamos. A nuestro lado crecen tus sueños y metas, comprometidos, sin sombras ni grietas. Impulsamos tu esfuerzo, tu gran visión, porque tu progreso es nuestra misión. Desde Burgos guiamos con paso certero. Somos el centro, el faro y el sendero. Aquí decidimos, porque aquí permanecemos, con raíces firmes. El mañana impulsaremos. Además de finanzas, somos cultura, somos deporte, compromiso sincero. Sumamos valores con firmeza y empeño. Nacimos aquí, por Burgos y su futuro apostamos. En cada reto, en cada meta, nosotros te apoyamos. Y mientras otros se alejan, nosotros nos acercamos. Donde hay distancia, nosotros la recortamos. Porque aunque cambiemos, aunque el mundo gire, nuestra presencia te acompaña, nuestro latido sigue. Crecemos contigo. Cambiamos por ti, sin perder lo que un día nos hizo ser así. Caja Viva y Fundación Caja Rural, de ayer, de hoy y de todo lo que vendrá. Caja Viva, Caja Rural. El futuro comienza aquí. Espero sinceramente que hayan disfrutado. Hasta la próxima. Buenas noches.